¿Qué haces, Listo, Leito? ahí voy. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Ahí va. Bien, bien, todo bien. ¿Bien vos? ¿Todo Muy bien, tranqui? Bien, bien. Cambié de locación todo hoy. tranquilo. Te veo Estoy en en otro otro espacio. espacio. Sí, sí, sí. Muy ¿Cómo bien, fue muy la bien, muy tocada de bien. Mejor anoche? de lo que uno pensaba. Muy bien, muy bien. Tranqui, un evento muy tranquilo. Pero bien, bien, contento. Está bueno tocar frente a Bien. gente. Te, Sí, es lindo, es lindo. te pone otro desafío, Poderoso. digamos, básicamente. Sí, sí, Ya habían habíamos tocado, tocado, ¿no? pero bueno, nada, hacía mucho pandemia, viste, que mató todo, y bueno, pues Sí, volvimos a las pistas, al ruedo, sí, 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 y al cambié acá ruedo. de locación, estoy en una locación diferente, tengo a mi ídolo de la guitarra acá, así que siempre me acompaña, Jim Martin, Jim Martin, de Faith No More, ¿Quién es? sí, 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 Ah, tengo mi... bien, bien, bien. Qué raro que todavía no No, pediste andar no, por esos porque estamos caminos. bien, creo que vamos bien y hay segundas temporadas, o sea, vamos muy bien con los discos que venimos, la verdad es que no es que uno dice, qué disco que no, vamos a poner otro. La verdad que son buenísimos todos los discos de los que vamos hablando, así que ya va a llegar, ya va a llegar. Sí, Y hay tanto, ¿no? Por sí, hacer sí, y sí, por sí, 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 descubrir sí, también, total, ¿no? total. Pero ya va a llegar, ya va a llegar. Y hoy ¿Qué tenemos tenemos para hoy? que la reina se murió, Qué ¿no? grande. La reina está muerta. Se cumplió, Se cumplió finalmente. se Bueno, en algún cumplió momento se iba. Sí. la profecía. Así que hoy tenemos a los Smiths. Antes igual agradezcamos un poco al equipo. Ahora te lo dejo a vos. Siempre hago yo esa tarea. Hacela Dale. vos un poco. Ahí. Bueno, agradecer más allá de lo que se ve, que somos, no sé si los agraciados, pero los que salimos al frente, bueno, también tenemos un equipo atrás, está Marina en la producción, junto con Aus y el Apache, que están asistiéndonos constantemente, ayudándonos a armar los reels, subir cosas a YouTube, bueno, estamos creciendo ahí por varios canales. Y bueno, ellos están ahí en el día a día también ayudándonos. Y bueno, Así que obviamente gracias. estas charlas después van a ir a Spotify, van a estar en YouTube. Así que los que la ven en También. vivo, buenísimo. Y después si quieren volver a buscar info o escuchar el podcast mientras vas en el bondi, vas en tu auto manejando, te vas a dormir a la noche y quieres escuchar lo que hablamos acá, se transforma en podcast o en episodio de YouTube y ahí están los viejos episodios. Este es el episodio 8 con The Queen is Dead de los Smiths. Venimos en Inglaterra, hace algunos capítulos pasamos de Bristol a Sheffield y ahora que nos toca Manchester, Manchester. Manchester. Cuna, 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 cuna. Manchester. Cuna, Grandes cuna. Sí, bandas, sí, ¿no? sí, cuna, Manchester. bueno, cuna de grandes artistas, ¿viste? Tony Wilson, que, bueno, no era artista, pero un periodista que también salió de ahí. Mucha movida de la ciencia, Hacienda. mucha movida. Así que nos toca ahora de Queen is Dead, así que vamos a entrarle. Bueno, por qué elegimos, no? El Dale. disco, primero, ¿querés que arranque yo? Bueno, The Queen is Dead lo elegí yo, es un disco que lo escucho hace mucho tiempo, desde la adolescencia. Eh, Me marcó mucho, sobre todo en el sonido de la guitarra de Johnny Marr. Es uno de mis grandes ídolos de la guitarra, sin tocar un solo en toda la obra, creo. Nada, se transformó en uno de los grandes guitarristas de rock y de pop, influenció muchísimo y a mí particularmente, que humildemente, ¿no? Lo tengo como ídolo. Y el sonido del disco en general también creo que cambió por donde yo venía escuchando música, me abrió mucho la cabeza. Es el primer disco que yo escuché de los Smiths y de Morrissey también. Así que a partir de ese disco, bueno, escuché todo el resto de la discografía de la banda y de la carrera de Morrissey. Así que es un disco Bien, que bien. quiero mucho. En mi caso, es el disco que más me gusta a mí de los Smiths. Después vamos a hablar. Yo creo que los Smiths, lo que le rescato es esta fe o este modo de trabajar el arte, porque es una banda que está muy comprometida los cuatro están muy comprometidos con el producto artístico, ¿no? Que ese producto artístico está delineado, entiendo que está delineado sobre varios componentes
que ellos manejan, y siempre lo que es admirable de su corto periodo de duración es que siempre fueron muy fieles a esa visión artística que quisieron para su música y que quisieron como banda, digamos, ¿no? Como banda. Creo que traen una especie de ideología de banda que es súper rescatable. Además, es una banda que me gusta porque es una banda que es polémica, digo, ¿no? O sea, ellos ya desde el título de este disco es heavy, ¿no? Y ya están tratando de decir algo, Sí. están tratando de incomodar. Imagínate, yo pensaba un paralelismo acá, si uno pusiera, no sé, el presidente está muerto o la presidenta está muerta. Porque, yo creo que se armaría Sí. un lindo quilombo. Me parece que con todo lo que tiene la monarquía y demás, creo que poner ese título y esa cuestión bien polémica y de ruptura me parece buenísimo. Después también es una banda que tiene muchos contratiempos, ¿no? Y es gracioso, porque uno a veces ve una banda y dice, bueno, no, tienen todo controlado. Yo creo que ellos tenían muy bien controlado lo que querían como artísticamente como banda, pero a otros factores se le descontrolaban. Y creo que en ese remolino, en esa Sí. adversidad, en esos quilombos, en esas relaciones, los tipos seguían haciendo muy buenas canciones y en este disco en particular hicieron creo que las mejores canciones de su discografía, sin contar los singles, por supuesto, estamos hablando de los discos, y creo que en esa adversidad, en ese quilombo, fueron muy fieles a su producto artístico, a su obra. Y creo que eso es de destacar, porque es difícil mantener una cohesión, es difícil mantener una visión artística en una banda con varios componentes. Más allá de las diferencias, yo creo que entre esas diferencias estuvieron bien, viste, como súper centrados. Así que, y además son bastante ácidos, ¿no? Y me gusta la acidez del disco. Este disco tiene mucho de, ¿viste? De cosa pícara, de humor, de recagarse un poco de risa de algunas Sí. situaciones. Y me parece que este disco tiene todos esos componentes, lo que lo hacen enorme, digamos, ¿no? Así que creo que por ese lado, los Smiths, y ahora vamos a hablar un poco de cada uno de los integrantes a lo largo de la charla, se merecen estar en este episodio y nada, es un disco que había que tocar porque te conecta con un montón de cosas. Sí, es un disco muy importante, ¿no? Yo creo que en la historia del pop, digamos, porque influenció a un montón después, que también vamos a hablarlo, pero es como que marca toda una época y una influencia posterior en un montón de Uh-huh, bandas que también uh-huh, escuchamos, no sé, Radiohead, por decirte algo, o sea, Oasis, que también de Manchester, un montón de bandas. Eh, sí, ¿querés que Hablemos un empecemos a poco hablar de un poco contexto del porque contexto? el año, digamos, es 86 y digamos, un poco también, y la Inglaterra de los 80 creo que se presta para mucho, pero sí, sí, metámosle porque es súper interesante. Sí, sobre todo lo que pasaba en Inglaterra en ese momento, con las políticas, digamos, de Margaret Thatcher en ese momento, había una desindustrialización en lo que es Inglaterra y sobre todo afectaba sobre todo a lo que es Uh-huh, Manchester, que es uh-huh. una ciudad obrera, es una ciudad industrial y estaba viéndose afectada, digamos, con el cierre de fábricas, desempleo, los jóvenes que no conseguían trabajo y bueno, de alguna manera los Smiths ya desde discos anteriores venían poniendo esto sobre la mesa. Si bien el disco tiene como un título bastante polémico, como decías vos, y como haciendo un poco de referencia a eso, a ese malestar, digamos, ¿no? De Queen's Dead de la monarquía, No, no es un disco político, ¿no? Como quizá era el disco anterior, era un poco más, tenía un poco más de contenido político. Pero sabes que el nombre del disco lo toman de una novela que le gustaba a Morrissey, que se llama Last Exit to Brooklyn, es de Hubert Selby Jr. Es alguien una novela que le gustaba mucho a Morrissey y que de alguna manera como que replicaba esta situación, ¿no? De desempleo, de lo social, digamos. Entonces como que toman el nombre de ahí, de un tal capítulo de cual. esa Y novela. creo que el nombre del disco también apela, el nombre y el tema, ¿no? También ya cuando arranca con ese fragmento de esa película y con el repiqueteo de la batería, creo que, digamos, trae una cosa medio tribal, medio de protesta, digamos, como de una marcha
de protesta, y Sí, creo que es el único componente que uno puede asociar a lo político social, digo, el nombre del disco, porque después va por otras temáticas la banda, pero creo que está esta cosa en Morrissey, en Marr, de llamar la atención, ¿no? De llamar la atención y de provocar. Me parece que el nombre es una muy buena provocación, porque el disco también es una provocación hasta para los fans de la banda, ¿no? Porque se animaron un par de cosas diferentes, hay un par de cositas locas en el disco que sí. vamos a comentar luego, pero me parece que esa cuestión de la provocación, de la controversia, a la manera de los Smiths, por supuesto, se marca. Y además, yo cuando lo escucho digo, si bien hay muchos elementos de la New Wave, ¿no? La batería, las guitarras limpias, ¿no? No hay solo de guitarra, Johnny Marr no es el macho Sí, guitarrista, como este que tengo acá. Este es un macho guitarrista. O sea, no hay esa cuestión de la guitarra como súper presente, súper distorsionada, a pesar de que hay juegos con eso, pero creo que es difícil de encasillar, porque es un New Wave, ¿qué? Post-punk puede ser. ¿Dónde lo metes? sí, tiene ¿Dónde muchas lo cosas, porque metes? tiene ¿Dónde metes cosas a de los Smiths? punk. Digamos, Sí. ¿no? Si los tuvieras que encasillar en ese ejercicio, decir, ¿qué son? ¿Qué es? ¿Qué hacen? Buenísimas canciones. Eso hacen, Sí, tal tremendos cual. temones. Y sobre todo como guitarrista que en ese momento quizá en Inglaterra mandaba Bueno, Clapton, ¿no? De alguna manera, con el Clapton is Queen God, estaba. el famoso las pintadas. Bueno, viene Mara como de alguna manera a reconstruir todo, digamos, porque después todos querían tocar como Johnny Marr, digamos. Pero bueno, y hablando un poco de lo que me mencionaba sobre el sample de esa película con el que arranca el disco, ahí hacen como una referencia a esto, ¿viste? Porque el tema se llama Take Me Back to Dear Old Blighty, como Blighty es como una manera slang de llamarla a Inglaterra. Llévame de nuevo a la vieja Inglaterra, a la vieja y querida Inglaterra, ¿no? Como ya desde el primer sample que se escucha, que es de una película de A-Shape Room, ya hay como eso, ¿no? Como un mensaje de hacia dónde quieren ir, digamos, con esto, como ir hacia No, a tal otra cual. época, digamos. Y lo que tiene también de bueno es que es una banda que creo que conecta muy bien con el arte, porque hay referencias desde la parte de la literatura, hay referencias del Mm. cine, hay referencias desde la pintura, hay referencias desde lo musical. Entonces yo creo que hay una especie de conexión con el arte grosa, ¿no? Sin ser una banda que, viste, es un colectivo enorme de músicos y que no sé, que filman películas o que en los videos aprovechan para volcar otra referencia. Ellos, solo con sus discos, solo con sus canciones, me parece que van tomando esos elementos de la cultura, ¿no? Esta cosa del arte, esta cosa, hasta te diría, solemne, que creo que en The Queen is Dead intentan romper un poco con esa solemnidad, ¿no? que traen como mote, como carga, pero coincido plenamente y me gusta mucho ese juego, ¿no? De traer y de rescatar, ¿no? Cositas del artístico. Sí, sobre todo Morrissey, ¿no? Como con referencias a la literatura, al cine de los 60 y los 70, como poniendo de alguna manera, si bien esto ya venía en la música, algunos dicen como que Morrissey es el primero que empieza como a profundizar en las letras, pero yo creo que ya en Joy Division, ya se veía también, ¿no? Eso, Ian Curtis como explorando un poco más por ese lado, pero creo que Morrissey le da un tinte más intelectual, ¿no? Como esa literatura antigua Drama, que el él drama, el amaba, drama. digamos, Oscar Wilde. El drama, sí, 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 tal cual, tal cual. Y mucha referencia, ¿no? Desde donde creo que donde se podía meter una referencia la metían, porque desde tanto en las letras como en los artes de tapa o de singles, siempre te dejan ahí como una referencia oculta hacia una película que les gustó, ellos muy influenciados en el cine de los 60, los 70, y de hecho el arte de tapa de Queen is Dead también es de una película. La Ujú. figura, la persona que está tirada en el piso de Alain Delon, y la película se llama El Insomnis, de Es 1964, ya tal desde cual. la tapa, desde los colores, digamos, porque vos lo ves al Enderón tirado, vos decís tirado durmiendo, pero es una foto medio cadavérica, ¿no? Y creo que, No, está como, vos ves la bueno, escena y pero se está como a desmayando. mí me hace acordar a la iluminación de Nosferatu, por ejemplo, las películas de vampiro, ¿viste? Como, es medio vampiresco, es como un cadáver, medio, está puesto como, ¿viste? Está Sí, frío acá. Y es choqueante, ¿no? Y es una foto que dice muchas cosas. es fuerte. Yo la relaciono con un cadáver, un velorio, no sé, quizás estoy medio enfermo, pero me parece que
qué fuerte la imagen, es una imagen como vampírica, ¿no? De Delon ahí en la portada. Sí, sabes que Morrissey le escribió a Alain Delon para pedirle permiso. Y Alain Delon le contestó, le dio el ok. Lo único que le dijo es que a mis padres no les va a gustar que el Sí, disco se sí. llame La reina Bueno, está pero muerta. es lo que te decía Sí, yo, es heavy. Lo vimos cuando realmente murió la reina, digo, el impacto que tuvo para los ingleses, ¿no? sí, Digamos, sensación hasta de orfandad, ¿viste? Sensación de soledad. Yo creo que la reina se muera en ese momento, más allá de provocar, creo que conecta con muchas cosas del disco, ¿no? De la no pertenencia a, no pertenezco a, me siento solo en. Y creo que Morrissey va mucho por esos lados, ¿no? Por su soledad, por esa cosa melancólica, va mucho con el disco, el nombre del disco lo puedes conectar con un montón de cositas que vas viendo a lo largo de la letra y de la música de la banda. Y hablan, vos sabés que le iba, sí, disculpame, pero hablando del nombre le iban a poner Margaret on the Guillotine, o sea, por muy, Margaret Thatcher a la guillotina, y les pareció creo, como muy crudo, y después es un single de bueno, Morrissey, yo creo que sale en Viva buscaron esa, Hate. esa cosa Eh, explícita, ¿no? Esa cosa directa. O sea, creo que The Queen is Dead tiene el mismo significado que vamos a poner en la guillotina a Margaret Thatcher. O sea, es directo, la reina está muerta. O sea, simple y sencillo. Me parece que creo que la finalidad era el impacto, la controversia, que los miraran y que los putearan, que la mayor parte de la comunidad inglesa los puteara. Así que me parece que por donde vos estás planteando el otro título, iban por ese lado, o sea, llamar la atención. sí, tal cual, tal cual. Y nada, esto también, o sea, de las influencias y de cómo Johnny Marr, ¿no? Cómo es el sonido de Smiths, porque es un sonido único. O sea, vos escuchás un tema de Smiths y ¿Mm? sabés que es de Smiths. O sea, y creo que pasa con cada uno, ¿no? De los integrantes, porque cada uno tiene su sonido particular, pero Johnny Marr es un gran guitarrista. O sea, creo que agarra, él es fanático de Stooges, de los primeros Rolling Stones, y creo que él agarra eso y como que lo transforma, ¿no? O sea, él dice que quería como generar como la pared de sonido, ¿viste? Que se hablaba en la época de los Beatles, quizá eso, de Phil Spector. Él quería lograr eso con las guitarras, digamos, sonar como grande. Y agarra progresiones punk y las transforma de alguna manera. O sea, las transforma en algo distinto. O sea, le da una vuelta de tuerca que hasta ese momento no estaba. Si bien había otras bandas como The Go-Betweens haciendo un pop similar, así un pop de guitarras, creo que Mar hace, porque tiene muchas influencias. Él tocaba antes en una banda de funk y agrega cosas rockabilly. Tiene tanta influencia que dentro del mismo sonido Mar, vos tenés como un montón de música. Tenés esto, rockabilly, funk, rock, Ujú. pero todas No, tal son cual. Johnny Marr. Creo que la guitarra está muy parada sobre el concepto de guitarra de la New Wave, ¿no? De ese sonido limpio, ese sonido claro. Bueno, los acordes, yo te veía hoy cuando vos estabas tocando los acordes y el capo, viste, son medio funky también, ¿no? O Sí, sea, a pesar de que la mano derecha va diferente, pero creo que está muy conectado con el funky. Y Mark creo que lo que buscaba, él dice, yo soy fanático de los Stooges y buscaba un poco esa oscuridad y esa cosa potente y romántica que tenía la música de los Stooges, ¿no? Esa cosita de rock duro, esa cosa oscurita, mezclada con una partecita un poco más dulce. Si querés agregando también a la Velvet Underground, ¿no? Porque creo que Velvet Underground con su música fue como uno de los pilares donde se cimentó lo que vino después del punk, el post-punk, y creo que Mark toma mucho esas influencias, ¿no? De esas guitarras o de las primeras guitarras de los Rolling Stones y le da un sello personal. O sea, vos escuchás las guitarras de él y vos ya sabés que es él, como escuchás a YouTube y ya sabés que es The Edge, por ejemplo, como escuchás a Slash y creo que ya te das cuenta que es Slash que toca la guitarra. Entonces me parece que, no sé si inventó un estilo, pero inventó una manera de tocar la guitarra que es alucinante y con menos, como siempre decimos, siempre menos es más, ¿no? Digo, vos estuviste mirando un poco más el tema de los acordes y demás, pero creo que no es un tipo
creo que hasta The Queen is Dead empezó tocaba muy limpio, en The Queen is Dead empezó a poner un poquito más de distorsión a algunas de las canciones, pero Sí. creo que coincido con vos que es el sello y es el líder de la banda, para mí. Sí, tal cual. Él manejaba, era como un director de orquesta. Amigo de Andy Rourke de los 11 años, ya venían tocando juntos en una banda de funk, como te decía. Eh, Nada, creo que es la clave de los Smiths. Más allá de todo lo que agrega Morrissey, que ya vamos a hablar también, que es sin duda también otro gran exponente, digamos, de ellos y clave a la hora de definir el sonido. El uso que hace Mark de la guitarra sobre todo el diapasón, usa todo el diapasón sin hacer solos, digamos. Está haciendo voicings o inversiones de acordes constantemente y dándole como esa vuelta de tuerca al sonido de la guitarra desde los efectos, usando el chorus, trémolos, como experimentando también a través de los efectos. Bueno, es uno de mis ídolos que voy a decir, la Y verdad que es es un loco genio. porque el disco fue compuesto, creo, entre medio de giras, habitaciones de hotel, o sea, eso es lo Sí, fantástico, ¿no? Porque entre medio, ensayos, pruebas de zafadas, ensayo, sí, pruebas de quilombo, sonido. porque vamos a ver un poco los quilombos, drogas, creo que en ese contexto, yo hago siempre el paralelismo, ¿no? Uno a veces se levanta a la mañana y se queja, ¿viste? De cosas. Si tenés dos opciones, o quejarte de las cosas y no hacer nada, o quejarte y, bueno, ver y seguir, digamos, con resiliencia y seguir enfocado en lo tuyo y hacer cosas. Yo creo que eso es lo rescatable de estos monstruos, porque no quiero dejar afuera a Rook también, porque el complemento que hace Rook con Mar en las melodías de las canciones, no tocando solo la tónica como bajista, pero en la melodía de las canciones, cómo complementan los acordes, los arpegios con las líneas de bajo, creo que también aporta mucho a lo que son las melodías y el sonido distintivo de los Smiths. Sí, el bajo de Andy Rourke me parece clave en el sonido también. O sea, ese bajo que es post-punk, pero no es tan post-punk como se ve, no es tan Ujú, oscuro, ¿viste? Es un bajo ujú, saltarín, alegre, digamos, o ujú. sea, medio funk. Bueno, vos sos bajista, así que vas a saber quizá explicarlo. El sonido que logra, quizá con el toque de la púa, digamos, también es clave para el sonido de los Smiths y particularmente de este disco. O sea, en The Queen is Impecable, Dead, la línea de impecable, bajo es impecable. Y el impecable. tipo también venía, eh, digamos, carreteando por todos los temas de drogas en lo que estaba metido y las anécdotas que vienen un poco después que, bueno, vamos a contar luego. Pero creo que hay que destacarlo como también al batero, ¿no? Pero creo que los cuatro son como una unión y creo que es algo que no se va a volver a repetir y porque, no sé, porque creo que se han concebido ellos así y así terminaron y si se vuelven a juntar tienen que juntarse los mismos o si no, no sucede. Como Led Zeppelin, ¿viste? Un poco está esa cuestión de quiénes somos Sí. estos y si no estamos todos, no somos. Me parece que forma parte no solo de un compromiso como banda, sino también de un compromiso artístico. Sí, ellos les llevaban, o sea, como decías vos, componían durante la gira. Este disco particularmente lo compusieron sobre toda la gira del disco anterior, de Meet Is Murder. Y también lo que hacían era como hablábamos en otros capítulos, ¿no? Eh, Johnny Marr le llevaba los temas, quizá en algo grabado, le llevaba a Morrissey, y Morrissey a los 2 o 3 días ya venía con toda la letra escrita, que quizá eran cosas que ya él venía trabajando porque él era un poeta, digamos, él tenía como eso, escribía libros, escribía poemas constantemente, y a veces se ve como esos saltos, digamos, en lo que está diciendo Morrissey, como para que le encaje, digamos, en la melodía lo que él escribió quizá antes. Entonces, como que eso también se ve en los Smiths, ¿no? Como esa forma de componer, quizá la letra ya estaba armada desde antes y Morrissey lo que hizo fue encajarla en esta melodía que Tal le cual, tal mostró cual. Johnny Marr. Y a mí me llamó mucho la atención el primer tema, Queen is Dead, que comenzó siendo una zapada, o sea, una zapada de 20 minutos, en donde Rourke es quien empieza con esa línea de bajo y con esa cabalgata, que fue como una cosa que se fue construyendo colectivamente como músicos, y tal cual como decís vos, generamos una onda, generamos un clima, tocamos durante 20 minutos y después vino Morrissey y puso su sello. Y ahí está, o sea, él hizo su Sí, parte. Me parece que, y es así a lo largo de todo el disco, que tiene cosas controversiales, como por ejemplo
Frankly Mr. Shankly, o como Vicar Tutu, por ejemplo, que son dos canciones que, no sé, son como raras en el contexto del disco, como que una parece una polka y la otra parece un country western, que no están muy en la sintonía Sí, del disco, pero hay una cuestión totalmente intencional de que así sea. Y hay una cuestión totalmente intencional de decir, bueno, nosotros somos una banda que hacemos buenísimas canciones, estas dos canciones también son buenísimas, pero no nos tomen tan en serio. O sea, paremos un poco con la solemnidad, nos gusta reírnos de las cosas, y creo que también en el disco encontrás eso, ¿no? Esa cuestión de romper con lo solemne que venían trayendo y que muchos fans también cuidan, ¿no? Viste, como de tenerlos ahí en el estrado y no entender un poquito esa cuestión humorística que ellos traían. sí, Franklin y Mr. Shankly también tiene una historia bastante particular porque es muy ácido. Si bien es como gracioso el tema, porque ya desde el sonido es gracioso, eh, es muy ácido porque le están pegando a Geoff Travis, que es el dueño del sello que los edita a ellos. Ellos firman con este sello que se llama Rough Trade a los comienzos como banda. Y era un sello de este tipo Geoff Travis, era un tipo que tenía una casa de vinilos, vendía discos, y de repente le pintó hacer un sello discográfico y editar bandas. Pero no, o sea, el éxito que tuvo los Smiths fue tan rápido y tan masivo, digamos, en Inglaterra que él no tenía el know-how como para No llevar le dio la a nafta. banda de esos niveles. Entonces claro, o sea, no tenía el conocimiento. Entonces The Smiths estaba tocando por todos lados, llenando por todos lados, sonando en todas las radios, pero no hacían plata, no hacían dinero porque no estaban bien llevados. Más allá que ellos tampoco tenían manager, eran ellos mismos. Johnny Mares era el que tomaba constantemente las decisiones de banda, y de alguna manera también eso después llevó a un desgaste, ¿no? Entre ellos. Pero ellos querían salirse de Rough Trade porque veían que no estaban haciendo, o sea, lo que estaban viviendo en su día a día no se expresaba Tal en sus cual. bolsillos de alguna manera. Entonces, querían irse a EMI particularmente, que era un sello que estaba ahí en ese momento, estaba como arrasando con todo, A mí, pero tenían un contrato. De hecho, hay una anécdota que la cuenta Johnny Marr, perdona, que se quiso robar, digamos, los masters de Queen is Dead. Entró a Rough Trade en la noche, una cosa así, y lo encontró Geoff Travis. Tipo, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿te querés robar pagámelo, los, pagalo. los masters? No, Pagalo y te pero no lo sé doy. qué. Pagalo, claro, esto salió un montón de plata. Pagame y es tuyo. Y obviamente no tenían para pagar eso porque no estaban haciendo dinero. Entonces, nada, en ese momento también la salida del disco se estiró mucho por eso. O sea, ellos tenían el disco terminado en el 85 y como que ponían excusas de que no habían terminado, de que perdieron los mixes, de que todo porque estaban como queriendo negociar otra cosa. Hasta que finalmente tuvieron que arreglar con Rough Trade, no les quedó otra, y sale el disco de Queen is Dead, y fue la discográfica que lo sacó a ellos en toda su historia, que una historia cortísima, digamos. The Smiths sacó un montón de singles, 4 discos Prolíficos, en prolíficos 5 años. y con facilidad. A mí lo que me llama la atención, y no solamente con The Smiths, que conozco de otras bandas de esa envergadura, que terminan en una trampa o terminan no sabiendo tomar decisiones, ellos como banda, ¿no? Hay gente que las toma por ellos o, o no se sientan bien a negociar decisiones que tienen que ver desde un punto de vista artístico, pero también desde el punto de vista comercial y de carrera. Y me parece que una banda como The Smiths, y hay otros ejemplos de bandas de tipos que no llevaban bien esa parte del negocio, creo yo. No llevaban bien esa parte de tomar esas decisiones, porque quien las tomaba era Johnny Marr, que era creo que el más chico de todos, y tenía como ese peso de encarar y Sí. de empezar a tratar de resolver, de hacer lo que se pueda. Me parece tremendo, o sea, me parece tremendo que una banda de esa envergadura, ni un manager, ni nadie que esté al lado de ellos, que creo que también ese hermetismo que ellos tenían a nivel artístico puede ser que haya repercutido a nivel también de tomar decisiones, sino que involucrar a más gente, pero esa cosa poco profesional, te diría, de encarar los negocios, me parece, o sea, tremendo, sorpresa, porque la verdad que uno puede decir, bueno, Smith es una de las bandas más grandes en ese momento de la música, con un futuro súper prometedor,
los tipos no sabían tomar decisiones o tomaban decisiones mal y basado mucho en emociones y en improvisación, ¿no? Todo lo bueno que tenían para lo artístico eran medio improvisados a la hora de resolver los problemas y los quilombos. Lo resolvían haciendo canciones. Yo creo que ellos, bueno, resolvían, seguían produciendo prolíficamente, pero al mismo tiempo como que era medio un quilombo, ¿no? La situación de banda. Hasta llegaron a tener dos bajistas, lo cual es una cosa que me parece totalmente aberrante, ¿no? O sea, bandas con dos cantantes me parecen mal, o sea, banda con dos bajistas. Claro, porque Claro, porque en un momento, bueno, Andy Rourke, como mencionaste vos, tenía mucho problema con la droga en ese momento, justo para este disco, y él era muy amigo de Marr, o sea, de los 11 años, habían hecho la escuela juntos, y Morrissey, supuestamente hay como una controversia porque dice que Morrissey lo echó, hay una anécdota de que Morrissey le dejó en el auto un post-it diciéndole estás afuera de los Smiths, que Morrissey después negó, pero bueno, o sea, ahí como que de alguna manera empiezan los conflictos Morrissey-Marr, más allá de que había un montón de cosas, esto que decís vos de las decisiones de la banda, quizá cuestiones de artísticas, digamos, diferencias artísticas, pero ya que haya tocado a Andy Rook, lo haya echado, ¿sí? Sin preguntarle a nadie, digamos, porque Morris era un poco así, porque la anécdota le queda muy bien a Morrissey porque es un poco despótico y muy egocéntrico, o déspota más que... y el otro integrante que vos decís es Craig Gannon, que lo llaman para que toque el bajo, y después vuelve Andy Rourke. Entonces en un momento eran dos bajistas, pero Craig Gannon empieza a tocar la guitarra, no toca el bajo, digamos, queda como segunda guitarra, igual fueron unos meses, no fue mucho tiempo. Eso es loco en una banda, en el momento artístico en el que estaba, digamos, por sacar un disco que iba a revolucionar el mundo del rock y estaban tomando ese tipo de decisiones, digo, me parece, y bueno, hasta el dueño del sello era amigo de ellos, porque era muy amigo también de Morrissey, y, y hasta Sí. tardaban en tomar decisiones porque no estaba bueno, o sea, no estaba bueno tener esas conversaciones, ¿no? El conflicto. Me parece que hay una cuestión de evitar el conflicto dentro de la banda que es grosso, ¿no? Porque tenés un tipo que no sabes si lo echaste o no lo echaste, no se lo dijiste en la cara, le pegaste un post-it. Al del sello, en vez de ir a enfrentarlo directamente y decirle, mira, flaco, me hace 6 meses que me estás caminando con la salida del disco, el tipo eligió ir por atrás, meterse una noche y tratar de robárselo. O sea, me parece que hay cuestiones que son espectaculares en un grupo de gente que artísticamente era impecable y que manejaba las situaciones de una manera nada, poco profesional, digo, ¿no? Poco profesional. Totalmente diferente a lo artístico que fueron a Y buscar cuando en definitiva. tenés, y lo que yo veo también con la banda es muchos frentes. O sea, cuando vos tenés muchos frentes, o sea, tenés frente con problema con el sello, problemas internos. Morrissey buscando en la prensa constantemente ser ácido y tirar como títulos constantemente. Cuando vos tenés tanto frente es Y bueno, difícil, Big digamos. Mouth Strike Again es un poco eso, él un poco como que es. No sé si se queja, pero como que dice, bueno, me gusta hablar, nos gusta bromear, nos gusta hablar mal de la gente. Bueno, Morrissey hacía muchas declaraciones polémicas respecto de otros artistas importantes de la época, tipo Madonna, por ejemplo. Entonces, estaba muy atento a lo que esas declaraciones generaban, pero al mismo tiempo después sale con un tema en donde explica, bueno, no me tomen tan en serio, soy un bocón, me gusta hablar, nos gusta hacer ruido, nos gusta molestar, pero no nos peguen tanto y nos gusta también echar las bolas y por eso que metemos dos temas que son como un chiste dentro de un disco que tiene un nombre importante y que tuvo un impacto que tuvo dentro de la cultura musical. Sí, y hablando de Big Mouth, ese es el corte del disco. Todo el mundo les decía que el corte era There is a Light That Never Goes Out, que es el tema bien popero que tiene este disco Ujú, como himno ujú. del indie a posterior. Y él se negó, él quería un tema distinto, no estaba de acuerdo y sale Big Mouth Strikes Again como primer corte del disco. Y no le fue tan bien. O sea, si bien el disco vendió un montón y fue número 2 en Inglaterra, al single no le fue tan bien. Y todo el mundo le decía, ¿no? Como te dijimos que era There's a Light.
pero bueno, era como también mostrar otra cara, ¿no? Depende, si el primer corte es lo que querés mostrar. Ujú. Y creo que quiso mostrar otra cosa. Es un tema muy diferente, o sea, el otro es un tema, una balada pop clásica, muy teen, quizá, ¿no? Lo que se dice. Es tremendamente escrita por Morrissey, no digo que no, pero todos los El temas disco completamente tiene, para diferentes. mí, hay pasajes, hay un pasaje que es con I Know It's Over y Never Had No One Ever. Creo que ese pasaje, esos dos temas pegados, por lo menos a mí es lo que más, es lo que me fascinó del disco, esa oscuridad. Yo creo que en ese momento, ese es los Smiths que quizás me gustan a mí, y esa parte del disco creo que es tremenda, tremenda. Y después de ahí se encadena, ¿no? Porque después tenés Cemetery Gates, Big Mouth, The Boy with the Thorn in His Hands. O sea, tenés como una seguidilla de canciones que es increíble, impresionante. O sea, impresionante. Sí, I Know It's Over y Never Had No One Ever son dos temazos, o sea, son dos baladas clásicas en 6x8, digamos, el ritmo del vals, en donde Morrissey creo que la rompe, creo que es, de toda su carrera, creo que ese pasaje es como sus mejores interpretaciones. Tiene otras muy grosas a lo largo de su carrera, pero ahí es como son esos temas que a mí me pasa, Morrissey es un tipo que expresa muy bien las emociones, yo creo que tiene un don para expresar emociones, para transcribirlas, y son esos temas que si te agarran, viste, en un momento complicado de tu vida, te puede tirar al bombo, o sea, porque escuchás eso y está tan bien escrito que te puede dejar fuera de Sí, juego un no, no, rato, te digo, me pasó. hay mucho de soledad, hay mucho de sentido de pertenencia. I Know It's Over, o sea, ya sé que se terminó, es una canción de amor, una balada de desamor espectacular, en donde ellos la graban muy a media luz, todos metidos en clima, con alguno que otra aditamento tóxico dando vueltas por el estudio, estupefacientes, situación sala de ensayo, Estupefacientes. pero como que, digamos, ellos buscaron esa oscuridad, ¿no? Esa compenetración en los temas. Y uno a veces va a la década del 90 y dice, bueno, en el 90, bueno, estaba el grunge y Chris Cornell y Lenny Style y todas esas letras tristes. Bueno, yo creo que en los 80 la letra de Morrissey, o sea, están muy en la línea de lo que los 90 dieron a una generación de gente que buscaba, viste, esa cosa de la soledad y el sentido de la no pertenencia, de no encajo acá, no encajo allá, me va mal en el amor, me va mal en todo, y me parece que Morrissey lo hace de una manera, además, con las melodías vocales, ¿no? Que son únicas, digo, ¿no? Que es un cantante único, y ese juego perverso, en esa cosa de la oscuridad, pero lo dulce que Mark trae de los Stooges y de la Velvet, viste, esa cosa oscura, pero bella al mismo tiempo, me parece que es tremendo en The Queen is Dead, y está en la portada con esta foto vampírica de Alain Delon y en las letras rosas, porque las letras están en rosa, o sea, hay un rosa y Sí. el arte de tapa interno tenés lo mismo, tenés una parte oscura y una parte rosa, y me parece que es por ahí el clima de los Smiths. Sí, sí, esa cuestión, viste, entre como un poco de yin y el yang, como lo alegre de la música y con las letras muy oscuras a Ujú. veces, ¿no? De Morrison. Y un disco que habla, si bien tiene como un título súper político, después ves las letras y habla mucho de la soledad, Morrison, ¿no? O sea, de esto del desamor o de que está solo. Y bueno, también bueno, está este tema Franklin Mr. Shankly que hablábamos recién de pegarle al del sello. Bueno, después también hay un toque humorístico también en Vicari in a Tutu, eh, Some Girls Are Bigger Than Others, que es un tema que no iba a entrar al disco, o sea, porque vos lo escuchás y es una composición que pertenece a otra época de los Smiths, como más arpegio rápido, como quizás más parecido a lo que es el primer disco, pero lo tenían ahí y Mark vio que el disco se quedaba corto y lo metieron. No estaban Pero muy viste, tiene un fade in, convencidos un de fade meterlo. out, medio como que confunde. La letra es, lo hablamos el otro día, es un tipo que está Sí, tocando mujeres y que dice, bueno, esta más flaquita, esta más gordita. sí, es eso. O sea, Tenías razón. hola, o sea, y con esto digo, hay una solemnidad que creo que ellos sentían fuerte,
no digo como una carga, sino como una cosa que les rompía los huevos. Digo, nosotros, ok, somos los Smiths, tenemos esta cosa melancólica, esta cosa solemne, estas grandes canciones, estos grandes estribillos, estas grandes melodías, estas letras que nos rompen el corazón, que sirven para aquellos que están desolados, que no les va bien el amor o que no se sienten a gusto en la ciudad, en el país o en el momento de su vida en el que están. Ok, buenísimo, ahí tenés las canciones de los Smiths. Pero también no nos gusta que se nos encasille en ese lado y somos graciosos, nos gusta hinchar los huevos. Y dentro de esa cuestión de hinchar los huevos, de incomodar, Sí. titulamos un disco con The Queen is Dead y después ponemos un tema al final que está con un fade in, con un fade out y que habla de, no sé, de las diferentes formas o cuerpos de mujeres, un tipo que les está tocando, digamos. No, no, no. Es loco, o sea, es loco y brillante al mismo tiempo. Sí, sí, esas son mis interpretaciones, totalmente. Necesito el psicólogo. Si alguien me escucha, me va a mandar al psicólogo. Pero es Y así, es, loco. Es así. y es uno de los riffs más difíciles de Smith, muy complejo de tocar, y de hecho en vivo lo tocaron solo una vez, en el último recital de los Smiths, que fue en diciembre No, del no, no. 86. Te digo que me parece, eso me parece fantástico. Es de las que creo que cada vez que hablamos de un disco, yo creo que las cosas que más me llaman la atención a mí de los discos es cuando se salen del eje o tratan de salir del eje y tratan de incomodar desde otro punto de vista. Y lo hacen, y creo que lo hacen espectacular, lo hacen espectacular. Después hablando un poco, no sé, sobre las guitarras, en general Johnny Marr usa esa Rickenbacker 330 que se lo ve, como que es muy característica de él porque se lo ve en Top of the Pops. Es una guitarra que era también característica del jungle pop, esta onda del pop de guitarras. Pero para este disco, Marr usa muchas guitarras. Para este disco usó una Les Paul Black Beauty, como otro sonido, buscó otro sonido también. Si vos escuchabas también la evolución de los Smiths, como que acá la fórmula está muy pulida. Mark trabajó muchísimo para pulir no solo todo el disco, sino también desde sus guitarras. Y suma también una Stratocaster, que hasta el momento no eran guitarras que él venía usando. Después a lo largo de su carrera se lo ve con un montón de guitarras a Mark, como que no es un tipo, viste, que tenga como su guitarra particular. Usó SG, ahora tiene la Jaguar Signature, que yo estuve a un pelo de comprarla. Eh, pero, y nada, y como decía antes, un tipo como que acá juega mucho con los efectos, con distorsiones, siempre, bueno, el uso del chorus, el trémolo, Eh, nada, siempre experimentando Johnny Marr y en este disco desde creo los que se animó efectos, un poco sonidos. más a la distorsión. Creo que se animó a hacer un par de cosas diferentes con la Sí, guitarra no tan limpia, digamos, y se animó a meterle más cosas. Y ellos mismos también como banda se animaron a meter más cosas, ¿no? hay, Algunas cuerdas, una flauta, como que había cosas que en el mundo de los Smiths, quizás en el mundo, en los cuatro, en esa entidad, que ellos celosamente guardaban artísticamente, en este disco abrieron un poco la puerta a otras cuestiones. De hecho, la quisieron invitar a Linda McCartney a tocar en Frankie Mr. Shankly y Linda McCartney no quiso, pero sí. como que había una sensación más de apertura, ¿no? De ellos como banda, de abrir ese núcleo duro de cuatro a otras cosas nuevas y diferentes, ¿no? Sí, y eso de lo de Linda también me llamó la atención. Morrissey le escribe como una carta a Linda, como invitándola. Linda no podía por cuestiones, no sé, de su agenda. Y terminan usando la técnica que hablábamos en el capítulo de Massive Attack, del pitch shifting, como agarrar la voz de Morrissey y subirla, cambiarle la tonalidad, subirla a un tono. Y En él Big se Mouth, hizo como sus propios en Big coros Mouth está, con con fichada la este. voz. Sí, exactamente. Y está como, lo ponen Sí, como, en el disco lo pone como Ann Coates, ¿no? Como que les hizo una los broma, coros, y sí, como una referencia también a una Manchester. joda. Eh, sí, 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 tal cual. Pero bueno, y también lo que decías vos, o sea, hay sintetizadores, hay como una experimentación por otro lado. El técnico Stephen Street, que ya venía trabajando con ellos, si bien no produce directamente, no está como productor, de alguna manera era el productor, porque trabajó con ellos, los productores son Mark Morrissey, pero también estaba en la mano técnica, estaba este tipo Stephen Street, que los viene ayudando ya, Y creo que yo, desde su yo primer igual le disco. entiendo a Linda McCartney porque justo le invitaron en uno de los temas. Bueno, el disco tiene esos dos temas que son como los más humorísticos
quizás, no sé, bueno, voy a tocar en un tema en donde se despachan contra el dueño de un sello que, viste, que no le dio la nafta para sacar un disco del tamaño de Queen is Dead, y no sé si por ahí artísticamente a Linda le convencía, ¿no? Yo creo que, que, que vino un poco por ese lado el no. Dijo, como que no, no creo que pueda hacerlo, no, viste, lo fletó, lo fletó. Me parece que eligieron la canción equivocada, creo yo, para invitarla al disco, en mi opinión. Habrá sabido que era. Igual de hecho que te diga que el disco se va a llamar The Queen is Dead, ya creo que McCartney, viste que lo ama McCartney, es de a uno de Bueno, mis ídolos, pero pero es un poco tibio McCartney, ojo con eso porque está no, bueno no eso, creo. porque de hecho, no sé si sabían ya, pero si a vos te invitan, o sea, sos cómplice, boludo, o sea, si a vos te invitan a tocar en un disco que se llama The Queen is Dead, quedaste pegado, o sea, Sí, entonces me parece que está, es bueno el sí, approach y puede creo que ser, hay que puede ser. tener bolas para ponerle un título como el que le pusieron y después que invitar a gente y que la gente se sume a la locura. ¿Y cómo se va a llamar el disco? La reina está muerta. No, bueno, mira, no. Pará, cambiarle el nombre. Nada Bueno, más ni vamos nada a pasar a menos. Margaret Thatcher por la guillotina. No, bueno, mirá, no creo que pueda hacerlo, no puedo. Me parece que, creo que para, no, pero creo que para estar en un disco de los Smiths, creo que tenés que pagar un precio, no cualquiera, y me parece que está bueno ese precio alto que ellos hacían, que ellos ponían, y creo que está ahí, creo que ellos son una banda de jodones, ¿viste? De chabones que no quieren estar tan pegados a algo solemne y que van un poco más por ese lado. Somos otra cosa nosotros, no nos pongan ahí arriba. A pesar de que estaban súper pendientes, Morrissey sobre todo, de lo que decían los periodistas, ¿no? Porque eso, por eso el Big Mouth, o sea, está súper pendiente de Sí, lo que decían, desde cómo le pegaban, y demás. Creo que esa parte del ego que decimos que él tiene y que no sabe manejar, bueno, lo condicionaba un poco. sí, creo que en este disco como es también el presagio del final de la carrera de los Smiths, porque después sacan un disco más, Strange Ways, Here We Come, pero ya es póstumo, o sea, ya los Smiths ya no existían más. Y bueno, parte un poco las diferencias entre ellos, Morrissey como declarando, siempre polémico, Mark muy desgastado, tomando decisiones, sin hacer plata, digamos. Había diferencias también en lo artístico, porque Mart como que hacía colaboraciones con un montón de músicos y eso a Morrissey no le gustaba, y Morrissey quería hacer covers y a esa Omar no le gustaba. Y bueno, después como que se armó como ahí un conflicto entre ellos dos a lo largo de los años que sigue hasta hoy, porque cada tanto Mar le tira a Morrissey con algo. Ya creo que el año pasado Morrissey le pidió, por favor no me menciones más, estás hablando de cosas que pasaron hace 30 años, por favor, ya está, basta. Pero Mar siempre le pega, ¿viste? A Morrissey, que es re polémico, Morrissey con sus declaraciones, entonces el otro le tira que es de Ku Klux Klan, ¿viste? Como que se siguen dando hasta hoy. Por eso yo veo una reunión, la Yo te veo digo, o sea, creo difícil, que tiene digamos. mucho que ver con eso, con ese hermetismo artístico que ellos tenían como banda. Un saludo a Maxi, ahí, gran violero, ahí de Córdoba. Un abrazo grande que se acaba de conectar. Creo que como banda tenían ese objetivo artístico que también en lo personal creo que lo llevó a traicionar. Y a mí me parece injusto que tanto el baterista como el bajista queden como afuera de las regalías, porque digo, si vos escuchás el disco, yo creo que merecen formar parte de que, no sé si todo vaya en partes iguales, pero creo que merece un poco más de tajada de la torta, sobre todo Rook, que ha hecho un laburo espectacular en las líneas del bajo, y hay que meter y hay que rellenar las guitarras de Johnny Marr en unas canciones, ¿no? Yo creo que, que- que fue un poco injusto, que se polarizara en Marr Morrissey. No, creo que no le hizo justicia a los otros dos, y eso creo que es lo que no me gustó, viste, de la historia. Y creo que tampoco es lo que no me Sí. gusta de Oasis, si querés, entre la rivalidad de los dos hermanos y el resto de la banda queda un poco relegada. Creo que de Morrissey, perdón, de The Smiths, creo que, como dice Mau, Maxi dice, la base rítmica es impecable, o sea, eh, es clave, el Clave, bajo y clave la para el sonido de guitarra los Smiths. dialogan O todo el sea, ellos tiempo, y si yo no tengo la manera de constantemente. sacar el bajo, pero yo creo que estaría bueno hacer la prueba de poner a tocar, a reproducir los temas y sacar la línea del bajo, por ejemplo. Eh,
creo que eso fue un poco injusto. No hablo como bajista resentido, pero creo que fue un poco injusto polarizar tanto por ese lado con tipos que ya desde el primer tema fue una zapada de 20 minutos y en donde quien llevó la línea cantante fue el bajista, ¿no? En la melodía principal. Así que yo creo que lo que no me gusta es esta polarización. No me gusta esta polarización de ellos dos. Sí, en concepto de, en concepto de ganancias dicen que se llevaban el 80% de lo que se ganaba Morris y Marr y el No, 20% no. para Rourke y Joyce. Y la evolución también de la base rítmica, como dice Maxi también ahí, creo que ya se viene viendo a partir del disco anterior, de Meet Smarter, ya se ve una batería y un bajo bien pegados y que le permiten, ¿no? A Johnny Marr también como Ujú, desplegarse y ujú. estar como suelto. Y en este disco es clave, ya está como en su nivel pico, digamos, está como Bueno, muy, muy eso es muy de bien la New la Wave. base Yo creo que rítmica. es muy de la New Wave. El bajo es un bajo muy de la New Wave. Eso, con líneas que son simples, como dice Maxi acá, pero con personalidad, sin ninguna cuestión, sin ningún aditamento. Creo que es algo distintivo de los bajos de la New Wave y es súper meritorio en los Smiths y creo que en discos con líneas de bajos memorables de los años 80, creo que más de uno de los temas de acá tiene que estar en esos rankings que podemos buscar y hacer alguno con los bajistas. The Cure también, Cure, ¿eh? Los bajistas. A mí me encanta la base de The Cure, me gusta mucho. Y los feels de Mike Joyce en este disco son tremendos, porque ya el disco arranca con la batería, una, con esa intro de una tones y cabalgata en los tones, es una cabalgata en los dos tones. O sea, o sea, sí, es impresionante. sí, sí, No, sí. ahí creo que está la parte Stooges del disco. Creo que es una de las partes más de Stooges del disco. Creo que va ahí, van por en la apertura del disco con un tema que dura casi 7 minutos. Me parece que está todo dicho ya de esa primera canción. Sí, un tema que dura 7 minutos y que no parece, ¿no? Porque cuando te das cuenta terminó el tema y no parece que duró 7 minutos. No, tal cual, tal cual. Eh, Eso me pasa con Tal ese cual. tema. Ahora vamos a la pregunta, o sea, y esto es algo que siempre lo hablamos, inclusive dentro del grupo nuestro, el Apache dice que este no es el mejor disco de los Smiths, por ejemplo, y hay mucha gente que quizás dice, no, este no es el mejor disco de los Smiths. ¿Es para vos el mejor disco de los Smiths o no? Dicen que está sobrevalorado. ¿Para vos es o no? Para mí Coincido, sí, es el mejor disco de coincido, los Smiths. coincido. Sí, totalmente. Es el mejor disco. No solo en composiciones, en sonido, en producción, en un montón de cosas. En ellos, como ellos, en su evolución artística también están en su mejor momento, te diría, de su carrera, para mí. Eh, Creo que es el mejor disco de los Smiths y es un disco, te diría, uno de los mejores Total, discos de los coincido, 80. coincido. Con cada escucha yo creo que es más alucinante la experiencia. Volviendo al comienzo de la charla, hay que hacer esas canciones en un contexto como en el que ellos estaban y manejando los negocios de la manera en la que ellos lo manejaban. Así que nada, me parece que está bueno. Maxi dice, es que vale hoy el concepto del mejor, ya creo que va más allá de eso. También, coincido, seguro. Seguro, Me sí. gusta o no me gusta. Yo también soy de ese paro, no me gusta o no me gusta, pero me gusta mucho el disco. Y creo que la controversia viene por alguna de las cuestiones que en The Queen is Dead afloran en la parte más humorística y en la parte de mostrarse de manera diferente ante el público externo y ante sus propios fans, creo. Bien. Bueno, hermoso capítulo, Leo. La verdad que me encantó. Es un disco como te dije, lo quiero mucho. Así que me encantó hacerlo, me encantó investigarlo, volver a escucharlo toda la semana, conectar de nuevo con No, el la verdad que disco. sí, Estuvo y buenísimo. creo que o sea, le sacó el mito a muchas cosas. Creo que es un disco que saca el mito a muchas cosas y eso está bueno, y que te pega y te genera cosas al momento que lo escuchas. Buenas, malas, pero creo que está ahí la fuerza del arte, ¿no? Trayendo desde el cine, desde la literatura, desde la música, y volcando todo de una manera espectacular con un mensaje tan fuerte que sigue, ¿no? Bien fuerte y grabado en piedra por más que hayan pasado más de 20 años.
¿Con qué seguimos, Leo? ¿A dónde nos vamos la semana que Nos viene? vamos a Francia, nos vamos a Francia. Eh, salimos, Ajá, salimos, salimos salimos a un poco de Francia. Inglaterra. No quiero hablar, pero bueno, después ya tocaremos un poco de la música francesa, de los artistas franceses, pero vamos a ir con Daft Punk, que creo que se merecen un apartado dentro de las charlas. Va a estar bueno. Sí, como el Como, sticker así. como ese ticker que mandamos. Sí, sí, sí. Sí, hay muchos mundos. Y Eh, hablando de los mundos, y un poco para cerrar, creo que este disco te lleva a otros mundos. Viste que hablamos de Massive Attack o hablamos de los Queens of the Stone Age, en donde hay mucha referencia a la música, a otros artistas de música. Yo creo que este disco te lleva a otras cosas, a ver qué cosas podés leer, digo, dentro de la literatura, qué películas podés mirar, desde dónde salió Alain Delon, cuál es la película. Entonces, ¿por qué lo eligieron? Entonces ahí se estás conectando con la literatura, estás conectando con el cine, estás conectando con la música, con la Velvet y con los Stooges y con los primeros Stones. Entonces yo creo que hay mucha data, y esos son los discos que nos gusta traer acá para conversar. de hecho, ya me bajé ahí en Spotify Raw Power de los Totalmente, Stooges para totalmente. darle una Así que, escuchada. bueno, ahí vas a escuchar esa cosa oscura, pero divertida al mismo tiempo. Nos vemos Bueno, domingo que Leito, viene, ¿no? Domingo que nada, viene. cerramos. Domingo que viene, 20 horas. Seguimos. Nos vemos la semana que viene con Discovery de Daft Punk. Un Gracias. abrazo a todos, gracias por estar.